Aquí hay algo delicioso que contar. Una rica charla en confianza. Un toque de gracia, picardía y buen humor. Con sabor a Manetti. Hoy, con sabor a Manetti, con uno de los hijos de los integrantes del Escuadrón 201, Graco Ramírez. ¿Me acompañan? Más allá de la figura, hay una historia, una familia, una vida. Nació en 1949, es hijo y hermano de generales y no por eso siguió el mismo rumbo ni ideología que ellos. Abogado de profesión, aprendió a leer antes de entrar a la primaria y desde que era pequeño tuvo una fuerte inclinación hacia la poesía. Él es Graco Ramírez Garrido Abreu. Gracias por permitirle a Con Sabor a Manetti esta plática tan agradable. Pues bienvenida y me da mucho gusto estar en tu programa. Gracias. A este programa le he llamado La Otra Parte de la Historia. Lo que no nos cuentan los periódicos, lo que no sale en los noticieros. Y entre esas cosas descubrí algo interesante. Tu papá, sí, miembro del Escuadrón 201. Así es, mi padre es Graco Ramírez Garrido Alvarado. Y siendo hijo de un general de la Revolución Mexicana, mi abuelo estudiaba odontología en la Universidad Nacional y acabó siendo el fundador del partido antireeleccionista con Gustavo Madero, el hermano de Francisco I. Madero y otros brillantes mexicanos de aquella época, y acabó en la revolución. Tuvo un hijo, Graco. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Graco pasa por el colegio militar muy joven y después se va a estudiar a Valbuena, a la Escuela de Aviación, que estaba en la ciudad donde está el aeropuerto ahora. Ajá. Eran los campos de aviación de la Escuela Militar que existía en la Ciudad de México, y él se va terminando la carrera de piloto aviador. Le dice un día a sus padres que se va de voluntario a apuntar en el Escuadrón 201. Mi abuela, que era una mujer que escribía poesía, que era una mujer de vanguardia para esa época, una mujer muy culta, muy preparada, muy feminista, por cierto. Son de las que luchan porque se reconozcan el derecho de las mujeres a votar, que en aquella época era imposible pensarlo. Entonces, pues siendo madre de dos mujeres y un varón, que era mi padre, el único hombre de la familia, pues para mi abuela fue una noticia muy dura, porque estaba ya el hijo, el único, dispuesto a irse a la guerra. A volar, materialmente a volar. Se va a entrenar a Estados Unidos, ese escuadrón, y realiza acciones de bombardeo y de ataque a la resistencia de los japoneses que se encontraban en las Islas Filipinas, que habían tomado los japoneses todo el dominio del Pacífico, en aquellos países que se denominaban los países del eje, Alemania, Japón y entonces Italia. Y entonces, frente a esa experiencia, mi padre efectivamente está en la guerra, sufre... ¿Muy joven? Sí, muy joven. Era un joven de apenas, creo que tendría cerca de los 30 años. Estaría por cumplir 27, 28 años de edad. Muy joven. Sí, muy joven. Era teniente, era muy joven, sí, y se va. Y regresando, cuando ya regresan de la guerra, pues viven toda la experiencia, entran por Nuevo Laredo en ferrocarril, y él me platica que, bueno, fueron recibidos y aclamados y reconocidos, condecorados con la más alta medalla al mérito que se da a los militares, y el presidente Ávila Camacho es el que los recibe, el que los condecora, y
Y esa experiencia le sirve a mi padre pues para tener pues algo que platicarle a los nietos y a los hijos. Y a los hijos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 hermanos. El mayor de mis hermanos escogió la carrera militar. Ya es general de división, está retirado. Mi hermana Juliet se casó con un ingeniero que se especializó en sistemas hidráulicos. Ahí ya tienen hijos ya muy grandes también. Y mi hermana Elia, que se llama igual que mi madre, y después sigo yo, y después Jaime, el más chico de mis hermanos. ¿Prácticamente eres de los bebés? Sí, soy de los más jóvenes. ¿Fue un papá estricto, un papá...? No, era un papá, bueno, me enseñó, si muchos se preguntan por qué cuando yo termino muy tarde de trabajar y empiezo muy temprano, pues eso se aprende de la disciplina, ¿no? Mi padre decía, puedes hacer lo que sea, pero jamás faltar a tus obligaciones. Entonces, definitivamente. ¿sí? Sí. Aquí te puedes ir desvelada, lo que quieras, pero a la hora que quedas en un compromiso tienes que estar. Y yo lo veía, él llegaba con mi mamá a una cena de alguna fiesta, eran muy bailadores los dos, me gustaba mucho bailar, eran muy alegres los dos, eran una pareja muy siempre alegre, bailadores. Mi padre tocaba los bongos. Y con todo respeto, guapísimos. Hay una foto de novios. Cuando se casan. Que, sí, muy guapo. Sí, con mucho respeto, de ahí viene esa galanura. Bueno, no, yo creo que no fui el más afortunado de mis hermanos, pero sí, mi hermana es muy guapa y mis hermanos son todos muy parecidos al papá y los nietos han sido muy parecidos también a los... Sí, guapos. Sí. Es bonito. Sí. Sí, lo que es bonito y es una familia con luz. Sí. Sí, pero esa luz ha sido cargando las pilas desde los abuelos, el papá. No, pues el abuelo era un personaje para mí muy importante. Murió, yo tenía 6, 7 años cuando murió mi abuelo, pero yo admiraba y me marcó mucho en mi vida mi abuelo. Yo empecé a leer antes de entrar a la escuela primaria. Ya entré a la primaria leyendo, ya sabía leer. Y ya leía yo los periódicos y escribía algunos intentos de poesía. ¡Qué maravilla! Sí. Era la ventaja de que no existieran esos jueguitos, ¿no? En lo que ahora se entretienen los niños, nos fomentaban el hábito de la lectura desde chicos. Sí, sí. Era la forma de viajar, de entretenernos por medio de los libros. ¿Te gusta la poesía? Me gusta mucho la poesía y además la literatura, me gusta mucho la historia. Y fui un lector precoz y declamador de poesía muy precoz. ¡Qué maravilla! Un gran orador. Bueno, creo que sí. ¿Sí? Fui diputado a los 26 años, imagínate, cuando llegaba a la tribuna ahí. Jovencito. Me quería comer a todos los priistas. Y a todo el que se me hace que se te pusiera enfrente. A los 26 años nos queremos acabar el mundo. Sí, bien. El mundo. Y bendito sea Dios, hay cosas que se heredan, que se traen. Velo qué maravilla. Es el chato. Es el chato. Se fijan, también es muy bonito. ¿Te gustan los perros? Sí, tenemos 4 perros, sí. Y además tranquilísimo, ¿verdad? Sí, se parece mucho a mi hijo. Ese es de mi hijo, Eres un malvado con eso que se parece. Eso no. Lo quiere mucho. Ya, Max, sí. Vete para allá. Max, mira, también, él se parece a tu hijo y se llama como mi sobrino, que no me oiga mi hermana. Hazte para allá, Max. Bueno, pero síguenos contando un poquito más. ¿Alguna anécdota que tengas de niño? ¿Alguna travesura de haber hecho? Porque no nada más eras poema y lectura. Pues era muy inquieto y alguna vez leyendo historia me impresionó mucho la bandera que usó Morelos en la defensa del fuerte de San Diego en Acapulco. Una bandera con una calavera pintada que era el símbolo de la resistencia, la defensa de la lucha por la independencia en aquellos momentos. Y entonces
fundé yo un club que se llamaba, copié la bandera e hicimos el Club Calaveras. Cuando eras chiquito, Sí, estaba muy chiquillo, tendría como 6 años, 7 años, 8 años. No, 7 años. Y entonces había otro club de otros muchachos en la misma calle, ahí por la colonia Narvarte donde vivíamos, que eran las colonias que empezaban a construirse en lo que era la avenida Universidad por el sur de la Ciudad de México. Y entonces estábamos ahí y decidimos, nos peleábamos a pedradas y con cascos y un día ya les dije, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y decidimos hacer las cosas de otra manera. ¿Y qué propones? ¿Por qué no hacemos una elección? O sea, ya desde chiquito jugabas. Sí. Y mis amigos, mis hermanos y todos, cuando se acuerdan de esta anécdota de todo esto, dicen, bueno, Graco, es que tú desde que estabas chiquito ya estabas pensando en hacer elecciones. En la mayoría de las casas sucede que el viernes no se cocina y se come lo que quedó de lunes, ¿sí? ¿A votación era el postre? No. A ver, ¿a quién le toca pastel de chocolate? ¿También se iban a votación? No, lo que es interesante es que yo quise resolver un conflicto de muchachos, de niños, pues que lo pusiéramos mejor a votación, a ver quién era el líder de la cuadra. Esa es la democracia y a veces los nombres nos marcan. Sí. Graco es un nombre... Es un nombre que mi abuelo le escoge de esta historia que se refleja en la construcción de la República Romana. Tiberius y Caius Gracchus son 2 hermanos. Hay una anécdota muy interesante porque son hijos de Cornelia, y cuando a Cornelia le preguntan cuáles son sus joyas, en la aristocracia romana le preguntan que cuáles son sus joyas, y dice, mis joyas son mis 2 hijos. Y debo decirte que Tiberius Gracchus fue senador. Claro. Y fue senador, y él establece en el Senado una medida que es histórica: le entrega en usufructo la tierra a los esclavos. Sí. Y ahí nace lo que es el ejido históricamente, la institución del ejido. Ambos fueron asesinados porque hubo un sector de la oligarquía romana que no aceptaba que los esclavos tuvieran la tierra, y el otro fue más radical y bueno, no les fue bien, y después fueron un ejemplo de congruencia ambos hermanos. Liberaron del imperio a los romanos, lograron la república, y por otra parte hicieron posible que un revolucionario francés adoptara el nombre de ellos. Se ponía Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf hacía una hoja en la Revolución Francesa que se llamaba la conspiración de los iguales. Era un hombre que desde la Revolución Francesa llamaba a la igualdad entre los franceses, a la fraternidad entre los franceses. Y bueno, como Robespierre acabó con casi medio dirigentes de la revolución en la guillotina, el señor Gillette hizo de las suyas. También le cortaron la cabeza a Gracchus Babeuf. Y yo creo que de ahí viene la inspiración de mi abuelo, de ese ejemplo de congruencia de los hermanos Cayo y Tiberius Gracchus, y de ese revolucionario que fue muy importante en la Revolución Francesa, que era Gracchus Babeuf. Y quizás inspirado en esa parte de la historia de la humanidad, mi abuelo le puso a su hijo Graco, pero el que resultó político fui yo. Ahí es donde se dice, lo que se hereda no se hurta. Con esto nos vamos a un corte con Sabor a Manetti, con Graco Ramírez, el principio de una historia. Volvemos. Pinter, más que una estética o salón de belleza, somos verdaderos consultores de imagen y estilo. Pinter SOS, al rescate de tu cabello, brindando una cabellera suave y sana para cualquier ocasión. Pinter,
Todo para tu cabello, reparación total. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar. Graco Ramírez ha sido parte de la historia de México. Su familia, entorno y él mismo han sido partícipes de toma de decisiones en el país, así como protagonista en diferentes hechos históricos, como el movimiento del 68. Continuamos con la historia. Interesantísima, interesantísima. La historia de tu nombre definitivamente te ha marcado. Cuando empecé a planear este programa y a soñarlo, me puse a estudiar y hay cosas que me impactan. 1968. Yo ya tenía 8 años, tú 19, te toca vivirlo directamente. Cuéntanos esa parte. Bueno, pues éramos los hijos predilectos del régimen, teníamos escuelas públicas extraordinarias, de lujo, la Escuela Nacional Preparatoria de Coyoacán, la número 6, ahí estaba yo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Había sido presidente de la Sociedad de Alumnos en 1967, terminé en 67 como presidente, hicimos un gran movimiento para sacar a los famosos porros, esos que eran el instrumento represivo de las autoridades y del régimen político para evitar la participación de estudiantes. Y después de esa experiencia ocurre que nosotros vamos a una situación que surge de una manifestación que se da entre estudiantes del Politécnico y otros estudiantes el 26 de julio. El ejército interviene, derrumban la puerta histórica de San Ildefonso de lo que fue sede de la Universidad Nacional, ahí en el centro de la Ciudad de México. Fue un impacto importantísimo. ¿Qué sentías? De violación de la autonomía, pues fue una demostración excesiva de fuerza. Era el régimen político priista en su máximo esplendor, con un presidente muy autoritario como Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces se dio esta situación. El rector Javier Barrosierra, un hombre extraordinario, un rector muy querido por todos los universitarios, nos convoca a una reunión a los dirigentes estudiantiles. Nos juntamos en la universidad, nos reunimos en Ciudad Universitaria y ahí nació la primera decisión de salir a las calles a marchar, encabezados por nuestro rector. Había tanques en toda la avenida Insurgentes, en la avenida Tasqueña, en el parque. Ese contacto, con ir caminando, ir viendo pues para mí era muy duro, porque pues yo me había formado en una casa donde mi padre usaba uniforme militar y era una ruptura muy fuerte. Sí, ahora era ellos contra mí. Yo escogí por mi generación, efectivamente. Sí. Y entonces ya estábamos muy decididos a que las cosas cambiaran del país. No nos gustaba que todo fuese como única opción un solo partido, como era México antes. El que era candidato del PRI iba a ser presidente, gobernador, presidente municipal, diputado. Era un país sin democracia, un país donde el autoritarismo privaba. Y entonces nos fuimos a esa marcha histórica. Me acuerdo que fue muy emocionante. La gente salía a los balcones, en las azoteas a aplaudirnos. Vivan los estudiantes, viva la UNAM. El pueblo apoyándolos. No, era una cosa impresionante. Hasta las lágrimas, pues todos emocionados, viendo el respaldo a nuestro rector, que con una gran valentía desafiaba al sistema político. Pues Barrosierra había sido secretario de Comunicaciones. Represivo. No, Barrosierra había sido el secretario de Comunicaciones y Transportes en tiempos recientes y rector de la universidad, el ingeniero Javier Barrosierra. Y de ahí salió, se constituyó, declaramos la huelga de la universidad en protesta por lo que había ocurrido.
constituimos el Consejo Nacional de Huelga, yo fui miembro del Consejo, fui delegado, elegido delegado de la preparatoria número 6, y después de ello nos fuimos a este gran movimiento que fue para pedirle 5 puntos al gobierno. En primer lugar, que se quitara de la legislación penal el delito de disolución social. Este delito fue creado por el gobierno de Ávila Camacho como un delito de excepción que se aplicó contra los japoneses, por ejemplo, o contra los que estaban aquí en Temisco, era un campo de concentración de japoneses, como en el cofre de Perote, también el fuerte de Perote fue un campo de concentración, a los que siendo alemanes y japoneses eran recluidos en todos los países acusados de este delito. Esa legislación de excepción se mantuvo, se usó contra los dirigentes del movimiento ferrocarrilero, contra Valentín Campa y contra Demetrio Vallejo, que habían sido dirigentes del sindicato, eran presos que tenían ya más de 10 años, desde la época de López Mateos, presos, como presos políticos, y se aplicó y se pensaba aplicar también contra los estudiantes que empezaron a ser detenidos. ¿Eran niños? Éramos muy jóvenes todos, sí. Yo tenía 19 años, otros compañeros 25, 23, 24. Éramos una generación de jóvenes que estábamos dispuestos a cambiar este país y lo decidimos hacerlo con la más grande de las decisiones que se puede tener en una generación. Y creo que eso marcó el cambio político del país. A mí me marcó. Yo decidí desde ahí buscar un camino diferente. ¿Te tocó ver amigos caídos? No, amigos caídos y amigos presos en las cárceles. Y cuando salieron en 70, pues los recibimos a todos y emprendimos un camino de lucha de oposición. Había algunos que decían que había que irse a la guerrilla, yo no estuve de acuerdo nunca en que fuéramos a la guerrilla, que nos fuéramos por la vía legal y que obligáramos al gobierno a reconocer los derechos políticos. Y que corriéramos todos los riesgos y así los corrimos, ¿no? Estuve detenido varias veces, me llevaron a la cárcel como unas 4 o 5 veces. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Tenías novias? Tenía novia, yo siempre he sido muy Bueno, pero digo, no, sí, yo muy noviero no, muy noviero no. Tenía una novia, sí, una novia que era una muchacha muy inteligente, ella, que acabó casada con otro político, que acabó siendo compañero del PRD también después. No, quedó en familia. No, con los años, ¿no? Ella, sí. Ella no era así una gente... Porque muchas veces las mujeres al tener como pareja, como novio, vive, se siente, se sufre. ¿Ella qué te decía? Espérate, Graco, no te vaya a pasar algo. Sí, no, mi mamá sobre todo era la más preocupada, ¿no? Mi mamá decía, pues imagínate el conflicto entre mi padre y yo cuando ocurre lo del 2 de octubre, ¿no? Es muy fuerte. ¿Cenaban juntos? No, yo me fui de la casa ya después de eso. O sea, a ese grado de conflictos sí, de, oye papá... Yo me voy, sí, me fui. El sufrimiento de tu mamá debe haber sido tremendo. Sí, más o menos, sí fue. Y lo más hermoso, ¿sabes qué pasó en la vida? Que mis padres acabaron votando por nosotros, por mí. Lo que pasa es que era lo que se debía de hacer, era lo correcto. Tenía razón yo. Pero... Decía, papá, estás loco, métete al PRI, ahí vas a hacer carrera. No, papá, yo no voy a meterme al PRI. Ve a ver a tu tío, Carlos Madrazo, había sido gobernador de Tabasco, era presidente del PRI. Dije, no, me invitaban a un concurso de oratoria y no. Dije, no, yo no quiero nada. Sale Madrazo del PRI, mejor escogemos un camino diferente y viene el movimiento estudiantil y bueno, pues viene toda esta confrontación. Yo me voy a trabajar ya como estudiante de Derecho, nos invita el rector a formar el Colegio de Ciencias y Humanidades con el ingeniero Bernal y Alfonso Millán Moncayo, que era un amigo mío, psiquiatra, y hicimos, yo muy joven, yo era estudiante, trabajaba. Y empezaba a trabajar en elaborar los programas de estudio, de participación de estudiantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades con el ingeniero Bernal, Alfonso Bernal, que era ingeniero químico muy prestigiado, y Alfonso Millán, que acabó siendo un gran amigo mío, ya falleció, falleció joven, pero fue un gran amigo mío, muy cercano a mí, muy gran amigo. ¡Qué maravilloso! Que aprendimos una cosa con su papá, que era un gran psiquiatra también, el doctor Millán,
Un día en una conferencia en la preparatoria invité al doctor Millán y dijo en la conferencia: jóvenes, era muy elocuente, dice, ustedes deben de saber que la experiencia es un peine. Entonces volteamos a ver, ¿cómo que un peine, doctor? Sí, es un peine que aprendemos a utilizar cuando ya estamos calvos. Es un peine que aprendemos a utilizar. Cuando Sí, estamos cierto. Cuando estamos calvos. ¿Qué historias? Me ha impactado bastante esa parte familiar, sí es cierto. No pensamos en lo duro. ¿Tus hermanos qué te decían? Pues mi hermano, que había escogido la carrera militar, ¿Sí? Estábamos un día, ya con los años, ya todos casados y ya todos tranquilos, ya yo había sido diputado ya, y en una cena familiar me acuerdo que salió un poco la discusión del papel de las Fuerzas Armadas y las gentes de izquierda, ¿no? Ajá. Somos hijos de militares y nietos de militares que entendemos que en la política hay un poco de guerra, pero depende qué uses. Tú usas las armas y yo uso las armas de la política y tú las políticas de las armas. Y además es tu hermano el mayor. El mayor, y es un buen hermano, pasamos momentos difíciles siempre en la discusión, en la relación, pero es de los militares que entendió que el cambio político tenía que darse. Y hoy te puedo decir que mi hermano ya retirado, que fue un militar profesional muy reconocido, es un agente simpatizante de este movimiento democrático, progresista. Así que me siento muy satisfecho, les gané la batalla. Al final de cuentas, les gané la batalla. Eso es lo importante. La batalla de las ideas de aquella época se ganaron con el tiempo. Y se ganan con el corazón, con la palabra. Así es. Con hechos. Y con la congruencia. Pero sobre todo con la congruencia. Sí. Con esto, vamos a un corte. Graco Ramírez nos recibe en su casa. La otra parte de la historia. Ese famoso Max. Max, ya se hizo famoso Max, ya se hizo famoso Max. En la famosa colonia 3 de Mayo, además de hermosas artesanías, también se come bien. Solo tienes que visitar el restaurante Los Naranjos y disfrutar de su exquisita comida mexicana. Un mole poblano, un caldo tlalpeño, un molcajete, unas enchiladas con cecina, en fin, gran variedad de platillos para saborear en familia. Restaurante Los Naranjos, ubicado en la colonia 3 de Mayo. Los esperamos todos los días a partir de las 9 de la mañana. Contamos con desayunos, tenemos la especialidad de la casa, que es molcajete, enchiladas de mole, enchiladas verdes, tortillas hechas a mano. Todos los días, los domingos, a partir de las 2 de la tarde, contamos con música viva. Los esperamos. Atención personalizada. Así es que ya lo sabes, en la 3 de Mayo, la comida corrida o a la carta está en Los Naranjos. Niños, jóvenes y adultos podrán saborear y pasar un rato agradable todos los días de 9 a 6 de la tarde. Y los domingos, música viva para divertirte un rato. En la 3 de Mayo también se come bien, en el restaurante Los Naranjos. A Graco le gustan los boleros, y aunque no lo menciona, es un bohemio de corazón y fanático del fútbol. ¿Quieren saber cuál es su equipo? Nada más y nada menos que el Necaxa, aunque apoya fuertemente a los Cañeros del Zacatepec. Bueno, ya estamos aquí en esta área un poquito más acogedora con la frutita. ¿Qué fruta te gusta? El mango. ¿El mango? ¿Por qué mango? Sí tenemos mango, a ver. Tenemos, sí, está. Sí, aquí está, ¿verdad? Es el mango de Coatlán. ¿De Coatlán del Río? Sí. No es mango, sí es mango. No, es toronja. No. Mira, estás confundido. Ah, es que no, lo tenemos de este lado. A ver, te invito mango, ¿verdad? Yo voy a querer un duraznito para que continuemos con la plática, porque ahorita vamos a empezar a hablar de cómo te enamoraste, dónde conoces a tu bella esposa. Era diputado yo por segunda vez y he sido diputado 3 veces, y la segunda vez que fui diputado
andaba yo separado, ya me había divorciado de mi primer matrimonio, andaba yo medio descarriado y llegó acompañando a un magistrado que es además un gran compositor, José Luis Caballero, tomaba protesta como magistrado del Tribunal Contencioso. Y la protesta de un magistrado se hace ante los diputados del Congreso de la Unión. Y entró una amiga mía y su esposo, Ana Lilia Cepeda y Pablo Echeverría, que en aquel entonces era esposo de Ana Lilia, y entró su hermana, Elena. Yo la vi y dije, ah, caray, esta mujer, ¿quién es? ¡Qué hermosa! Y de veras que lo pensé, dije, esta es la mujer de mi vida, pero yo no sabía. ¿Así en el primer impacto? Sí, en el primer ese cambio de mirada. Sí existe. No, ni me vio. Yo la vi, me encantó, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a... Lo que no sabes es que ella te había visto desde antes, se me hace. Las mujeres escogen finalmente, ¿eh? Yo creo que sí. Y entonces yo me acerqué a Ana Lilia, oye, qué gusto, ¿cómo están? Qué milagro que los veo. Y le digo en tono de reclamo a Ana Lilia, oye, Ana Lilia, ¿por qué no me dijiste que tenías una hermana? Y dice, pues porque nunca me preguntaste. ¿Y quién es ella? ¿Es tu hermana? ¿Pero dónde estaba o qué? No, pues estaba casada y está divorciada hace 2 años, año y medio. Y está soltera. Y está soltera de veras, sí. Y ella soltera y yo soltero, pues bueno. Que me acerco y le digo, oye, qué gusto conocerte, ya empecé a coquetear, ¿no? Ya sabes. Y me gustaría verte, platicar contigo, y te quiero invitar un día que vengas aquí a escucharme hablar yo de presumido y de arrogante y de vanidoso, ¿no? Le caí gordísimo, se va a venir a escuchar qué cretino, ¿no? Me has dicho. Te dice, Dijo, sí, cómo no, voy a venir a verte, a escuchar, sí señor, ¿no? Sí. Y yo queriendo quedar bien, todo nervioso. Bueno, hay un debate muy importante con el secretario de Hacienda, me gustaría que venía hasta el día. Romantiquísimo tú, y pero yo, ven, su máxima potencia. Ven, para que nos conozcamos y te invito después, vamos a comer, que conozcas la Cámara de Diputados. Porque yo sabía que su padre había sido gobernador de Coahuila, entonces sabían que era la política, y vale la pena que conozcas la Cámara de Diputados y yo creo que se va a interesar por la Cámara de Diputados. Si no se interesa por mí, por lo menos... Al menos por conocer la Cámara de Diputados. Y yo estaba, me acuerdo, iba a entrar al debate y volteaba, y nada, ¿no? Y le decía a mi secretario, oye, ya llegó la invitada que tengo, la señora Elena Cepeda. Y dice, no ha llegado. Híjole, yo decía, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues ya subo al debate, ahí salgo del debate, y le hablo, oye, ¿qué pasó? Te estuve esperando. Ah, pues fíjate que yo no tenía por qué ir allá, porque pues no sé, no podía, algo así me dijo. Tenía un compromiso. Con mucho desdén, así. Sí. Me dijo así, no es tan importante para que yo vaya hasta allá. Pero se me hace que eran como a verte. Tácticas de guerra. No sé. Así como... No sé si lo hacía, pero me gustó el reto. Y después le invité a comer. Y le dije, oye... O sea, ese día no llegó. No llegó ya, y pasó, a los 3 días le hablé, y dije, oye, te puedo invitar a comer, vamos a comer en el Bellinghausen. Y yo no sabía, en la Zona Rosa, que era un restaurante de moda en aquel entonces, y yo no sabía que ese restaurante había sido su papá, jamás lo supe hasta después. Entonces dijo, no, el Bellinghausen, es muy buen restaurante, ya su padre lo había vendido. Y entonces le digo, te espero allá a las 3, sí, cómo no. Y otra plancha, no llegó, entonces le hablé, oye... A ver, una pregunta, ¿y estabas solito o estabas acompañado? No, solito. Me saludaban algunas que me conocían y yo pasaba la vergüenza de estar solo. ¡Qué barbaridad! Me choca que me hagan eso. Y entonces yo le hablé, después, oye, te estuve esperando, Elena, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a comerte? Dijo, porque yo no acostumbro a comer si me citan. Quien quiera comer conmigo pasa por mí. ¡Bravo! Y entonces... Bien por eso. Lección número 1. Debe ser caballeroso. ¿Cuántos años tenías? Yo ya tenía 29, 30 años. Ya tenía... Ya era época de saber 30 años, la lección. 31 años. Y entonces, ¿qué le dije?
36 años tenía, sí es cierto. Muy joven. Entonces, me fui, ya quedé con ella un día y le dije, fíjate que vamos a desayunar, ándale, vamos a platicar. Dijo, ándale pues, voy a platicar. Y llegamos al desayuno a platicar y nos sentamos a las 9 de la mañana, ya eran las 11 y media de la mañana, estábamos plática y plática, encantados los dos. Yo estaba muy simpático, deliberadamente, quedando bien con la güerita, y ya nos hicimos amigos, nos empezamos a frecuentar, y le invité el día de su cumpleaños, fue el 12 de mayo, su cumpleaños el 12 de mayo. Mi hija Pamela cumpleaños el 12 de mayo. Tauro, lindas niñas. Sí, son muy lindas. Sí. Y entonces pasé por ella y nos fuimos al restaurante polaco, el Mazurka, donde tocan violín y se come comida polaca. Este restaurante que por cierto el señor dueño del polaco tiene en Yautepec invernaderos de las los invernaderos grandes de Yautepec. Los invernaderos de esta flor hermosa, no tenemos las orquídeas. Las orquídeas famosas, que son preciosas, y es el que le dio la comida al Papa, que de origen polaco. Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando estuvo en México, él fue el que le daba su comida que le gustaba al Papa, que era también polaco. Y cenamos muy bien y nos tocaron el violín, tomamos el vodquita congelado. Y le digo, oye, ¿te gustaría ir a bailar? Me dijo, sí, vamos a bailar para celebrar tu cumpleaños, sí. Y me la llevé a bailar a Los Marcianos, que era un antro que estaba en Bucareli, que se tocaba una música afroantillana de primera, muy buenos músicos. Han de haber sido parientes míos. Sí, y yo iba mucho a bailar al Bar León, al Gran León. ¡Ay! Soy bailador. O sea, con ritmo. Sí, soy bailador, ¿eh? ¡Ay, qué padre! Porque yo digo que mujer que no sabe bailar no sabe hacer el amor. Lo mismo decimos las mujeres de los hombres, ¿no? Eso que quede entre nosotros. Sí, eso que quede en privado, ¿eh? Sí. Entonces, bailé y bailé muy bien. Dijiste, con ella. Después de comer me la llevo a bailar. A ver qué tal sale el plan. Era el test. Así, si pasa el test del baile, esta sí vale la pena. Ahora sí ya, lo que vi a primera vista lo voy a confirmar. Y ya bailamos muy rico, muy padre. Menos mal. Y ya empezamos a vernos más y a frecuentarnos más. O sea, ya como noviecitos. Ya empezamos a vernos, ya nos dimos el besito y empezamos a vernos y empezamos a salir más. Y después de esto, pues me costó mucho trabajo convencer a Rodrigo, que es su hijo. Él ya tenía una niña muy hermosa, que es Mariana, y un niño muy latoso, que era Rodrigo. Yo tenía un hijo de mi otro matrimonio. Entonces Rodrigo se sentía totalmente ofendido porque llegaba yo a la casa a robarle a su mamá. Un día le dijo a su mamá, oye, ¿y qué hace ese Graco Ramírez, mamá? Es diputado, hijo. Ay, ¿no puede trabajar en otra cosa? ¿Cuántos años tenía? Tenía como 10 años. 6 años. No podría ser otra cosa, mamá. Sí, lo oyó como muy feo eso de diputado. Era una palabra fuerte para su mamá, pero sobre todo se la robaba. Y le dijo, no, pero mira, hijo, yo quiero tener un compañero, rehacer mi vida con una gente. Graco es una gente me gusta mucho. Dijo, ay, mamá, no te preocupes, yo te atiendo, yo te cuido, le decía. Pero que no se venga el señor a vivir con nosotros. Porque empezamos a platicar de vivir juntos. Entonces ya después decidimos vivir juntos y entre los dos nos pusimos de acuerdo, compramos una casa en San Jerónimo y ahí empezamos a vivir nuestra vida y ahí nos casamos en nuestra nueva casa con nuestros hijos de testigo. Está la foto de Pablo, que tiene 12 años, Rodrigo, que tiene 6 y Mariana, que tiene 9 años. Están así, parados junto a nosotros y nosotros firmando el acta. ¡Ay, qué hermoso! ¿Con qué canción? ¿Con qué
Pues, porque han de haber tenido... Pues en la casa, una reunión de amigos, no, nunca... No, pero alguna música, alguna canción especial, todos la tenemos. Pues no sé, no me acuerdo si hay algún especial así que hayamos bailado, pero bailábamos de todas, entonces no, ¿sí? no éramos, no fue una... No le hiciste... Fue una fiesta de amigos. Pero digo, no le hiciste el romance, la ronda con alguna canción sabrosita, que luego, ay, nuestra canción. Nada, con la Cámara de Diputados y algún buen discurso. No, ¿fue la conquista? Pues, nos gustaba bailar y después, pues la música de los boleros y todo eso, pues nos gustaba. Era nuestra vecina, Pedro Armendáriz y Ofelia Medina. Oh. Eran nuestros vecinos, Rodrigo era muy amigo de Nicolás, su hijo, y eran muy latosos los dos, Nicolás y el Rodrigo. Y ahí empezamos nuestra vida. Marianita me adoptó de inmediato como su papá, ella es una encantadora, y Rodrigo igual. Pablo Ernesto, el mayor de los hijos, porque todos son nuestros hijos. Claro, es una familia. Vivió un tiempo con nosotros, después se fue ya con su mamá otra vez, y llegó a nuestras vidas José Domingo, el más chico, nuestro hijo, los de ella, el mío y el nuestro. Qué cosa tan hermosa, qué bonita Domingo, historia de amor. Y ya José Domingo naciendo, nos venimos a Cuernavaca a vivir, porque pues aquí vivía su hermana, nos gustaba, José Domingo estaba recién nacido y estaba al nivel, ¿te acuerdas de contaminación tan fuerte en la Ciudad de México? Sí. Y dijimos, vámonos a Cuernavaca. Bueno, pues vamos a Cuernavaca, llegamos a un departamento y ahí empezamos. Y esta casa que tú ves la hizo Elena, hace más de 28 años, 29 años. De recuerdos, lleno de detalles en cada rincón, en cada lugar se nota. Dicen mis hijos, papá, tú y mi mamá convierten las casas en bazares, porque compramos antigüedades, compramos pintura, y toda la vida hemos estado siempre con amigos artistas y muy cercanos a la cultura y muy cercanos al arte, y entonces todos dicen, no, queremos una casa minimalista, papá, todos quieren, pero acaban haciendo sus casas iguales a nosotros. Al final de cuentas, qué historia de amor tan maravillosa, en familia. Esto es Con Sabor a Manetti, Graco Ramírez, la otra parte de la historia. Volvemos después del corte. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar. Pinter, más que una estética o salón de belleza, somos verdaderos consultores de imagen y estilo. Pinter SOS, al rescate de tu cabello, brindando una cabellera suave y sana para cualquier ocasión. Pinter, todo para tu cabello, reparación total. Esta es la verdadera historia de amor. Tremendamente romántico. Una mujer que nos está viendo desde allá, te ve con mucho amor, tu hijo. Tengo la piel chinita porque eres mucho más que lo que yo había visto y lo que hemos visto todos y lo que nos dan los medios. Un poquito para terminar este bloque, tus logros, tus pasiones, tu corazón. Mi logro más grande en mi vida es que he sido un hombre libre. Ese es mi logro más grande. He hecho lo que mis convicciones, lo que yo he querido hacer en la vida. Y eso me ha permitido disfrutar enormemente los éxitos y los fracasos. Pero te puedo decir que en la cuenta final soy parte de una generación que ha hecho los cambios políticos en este país. Logramos en 96, siendo diputados, la reforma más trascendente, en mi opinión, para que el órgano de arbitraje que era el IFE, el Instituto Federal Electoral,
dejara de ser presidido por el gobierno y fuese depositado en los ciudadanos. No podría haber un árbitro en este país donde el gobierno era juez y parte. Salió el gobierno, salieron los partidos políticos, un debate que di con mis propios compañeros de partido, porque no era tema tampoco de los partidos de las elecciones, somos instrumento para las elecciones, pero lo depositamos en ciudadanos, y salieron los partidos y salió el gobierno como los organizadores de las elecciones. Esto permitió, en mi opinión, crear las primeras reglas de equidad para hacer posible la transición política en México, la alternancia. Tú te puedes imaginar el México nuestro cuando era imposible pensar que otro partido, a diferencia del PRI, ganara una elección. Hoy es algo que ocurre. Hoy es realidad. Hoy los ciudadanos saben que con su voto pueden elegir, pueden castigar civilizadamente, y en el 2000 se logró este cambio. Por primera vez después de 70 años, el PRI dejaba la presidencia de la República, y la capital en 97, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, era gobernado por un partido diferente al del presidente. Y en 97, por primera vez, el PRI dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados, y empezaron entonces a funcionar los contrapesos en este país. Yo llegué a la Cámara de Diputados donde el presidente ordenaba y los diputados del PRI hacían lo que el presidente dijera. Hay de aquel que no hiciera lo que el presidente decía. Como quien dice, nada más cobraban, no pues, tenían levantaban el dedo y listo, chance de aprobado, explayarse ni de pensar. Aprobado y se acabó. Entonces ya logramos este nuevo equilibrio en el país. Logramos esta situación de transición política en el país. Pero yo, desde 1997-98, insistí en que había que plantearnos también las candidaturas independientes, porque decía yo que el sujeto principal de la reforma política era pasar del sistema de partidos a un sistema de partidos. Era como se decía antes, ¿no? La iglesia, y se pensaba en la iglesia católica. Sí, únicamente. Ahora pensamos en las iglesias, porque hay iglesias diversas, además cristianas, hay católicas, hay otros tipos de iglesias. Ya son la diversidad de las opciones religiosas en el país. Igual en la política, ahora ya hablamos no del partido, de los partidos, pero no hablamos de los ciudadanos. Y la gente, ahora que ha vivido estos cambios políticos, la sociedad ha avanzado más que la clase política, que los dirigentes políticos. Y entonces, en esta trayectoria mía de 3 veces diputado y senador por Morelos, pues tuve el honor de que los grupos parlamentarios de los demás partidos, el PRI, el PAN y por supuesto el PRD, el PT, Convergencia, todos, me eligiesen presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Es una comisión que presidió un senador del PAN, un senador del PRI y un senador del PRD. Cuando me toca a mí, empezamos a trabajar sobre la reforma del Estado y establecimos una agenda de 15 puntos, y entre estos puntos que yo impulsé es la consulta ciudadana, la obligación de que si los diputados y senadores no hacen caso a los ciudadanos soliciten una consulta para que pongan un tema en la agenda de los diputados y senadores. Esto ya está en la Constitución, es real. Ya existe, se aprobó finalmente. Está la iniciativa ciudadana. Tú propones una iniciativa ciudadana con un tema que los diputados y senadores no toman en cuenta, recoges las firmas, la elaboras, la presentas, y esto es lo que te permite demostrar que hay que discutir ese tema, y es obligación de diputados y senadores discutirlo. Y uno más importante para mí, los candidatos independientes. A partir del 2012, este país más adelante va a tener la competencia entre partidos y entre candidatos independientes. Si los partidos no entienden lo que quieren los ciudadanos y quieren hacer de las suyas al margen de los ciudadanos tendrán la opción de tener candidatos independientes. Es muy importante. Y esto va a oxigenar democráticamente la vida del país. Es para mí un logro muy importante en mi vida, porque así como logramos romper el monopolio del PRI y pasamos los años duros de represión,
Que los viviste dentro. Sí, así muy fuerte. Fui huésped del campo militar número 1. Un día estuve con el secretario de la Defensa, ahora como diputado. Me dijo, ¿qué usted no estuvo? Y dije, yo aquí fui huésped en este campo militar. Mira el secretario, sí, de la Defensa. Me dijo, sí, yo sé que usted estuvo aquí. Aquí estuvo un tiempecito hospedado con nosotros. Afortunadamente salí bien. Entonces, esa historia de los cambios políticos para mí es mi más grande satisfacción. Ver México... Es que ha sido una lucha de muchos años. De muchos años, y logramos en 30 años modificar las reglas de competencia, y yo ser partícipe de eso para mí es muy importante. Logré lo que todo hombre que ambiciona cambiar cosas y sueña y tiene el ideal de cambiar las cosas, logré hacerlo posible. Eso para mí es muy importante porque hay generaciones de gente que lucha y que no ve cristalizado su sueño, ¿no? Yo sí lo veo hoy cristalizado en esos cambios políticos. Yo lo digo mucho, atrevernos a soñar, luchar por los sueños, el que sea, atrevernos. Para mí era un sueño estar sentada aquí, estar platicando contigo. Me he atrevido a soñar. ¿Por qué no soñar en todos los cambios por los que tú has trabajado? Sí. ¿Por qué no soñar en que lo lograste conquistar esta bella mujer? Sí. ¿Por qué no atrevernos a soñar que se puede oxigenar nuestro estado, que se puede oxigenar el país con tantas cosas? Recuerdo la primera marcha del silencio. Y yo que no dije, no quiero hablar de nada que nos mueva. Motivamos a la gente a que saliera a las calles. Sí, señor. ¿Sí? ¿Contra aquel gobernador, sí? Sí, a final de cuentas, no importa el nombre. Era nuestra libertad de expresión. Era un ejercicio de nuestra libertad, claro. ¿Sí? De romper el miedo. Sí, de romper el miedo de la sociedad, sí. Atrevernos a hablar. A salir, a decirle sus cosas a quien nos estaba colocando en una circunstancia muy difícil. Fueron momentos muy duros también para Elena, para mis hijos, pero salimos adelante. Y somos el primer estado en el país que lleva a un gobernador a juicio político. Esto es un hecho histórico, ¿eh? Sí. Un hombre que fue inhabilitado 14 años. Mentira que renunció. Eso dice él ahora en su autodefensa, pero él fue inhabilitado por un juicio político que ordenó la Suprema Corte. El ministro Mariano Azuela fue el autor de esta decisión, de esta tesis de la Corte, y el Tribunal Superior tuvo que llevarlo a juicio político e inhabilitarlo. Como pena, 14 años de ejercicio público. Es un precedente muy importante. Somos un estado que estamos marcando historia, Pero merece también otro destino, ¿no? Yo pienso que si bien hemos tenido alternancia, ¿no? Hemos pasado del PRI a otros partidos, creo que nos falta que se haga un cambio de muchas cosas. Ha habido cambio de siglas, pero no cambio en las cosas. Hay que cambiar las cosas. De adentro, de veras. Sí. ¿Tranquilo con tu vida? Sí, muy orgulloso, muy satisfecho, con mucha fortaleza moral, con mucha fortaleza política. Mis adversarios, yo no tengo enemigos, pero los que tratan de golpearme, difamándome, yo tengo la fortaleza suficiente, la trayectoria, el carácter, la decisión de salir adelante, y te puedo decir hoy que cada vez que estoy más convencido de que los morelenses van a optar por hacer posible este sueño de hacer un Morelos diferente. Claro, además tenemos derecho, ¿sí? Nos merecemos. Claro, nos merecemos con el color que sea, cocinando en Morelos, como empecé yo este proyecto de televisión, que ahora es Con Sabor a Manetti, ¿no? Para llegar a todos los estados, no nada más a Morelos. ¿Sí? No tenemos muchas cosas que decir. Tenemos las puertas abiertas más bien para escuchar, que es lo que necesitamos. Y necesitamos compartir esas historias. Lo que no nos dicen los periódicos, el radio, tanto. Esas historias tuyas, que también sientes, sufres. Esa forma de que me imagino el estar sentado con tu papá, con tu mamá, tú de un lado, él del otro, ¿sí? Debió de haber sido muy duro.
la forma en que conquistaste a tu esposa, ahora que estás aquí. Gracias. Gracias a ti, Manu. Gracias por estar en Morelos. No, al contrario. Gracias a los morelenses que me aguantan aquí. Lo mismo te diría yo, soy de Monterrey. Gracias por estar aquí. Esto es Con Sabor a Manetti. Como siempre, les recuerdo que donde haya algo rico que comer y algo sabroso que platicar, aquí estaré, porque yo soy Manetti. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar.